nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia primeramente a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Si yo o alguno de los que estuviésemos aquí hubiésemos pecado, ten misericordia de nosotros, Padre. Justifícanos delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos quites y nos alejes del pecado, Señor Dios. Ayúdanos a comprender tu escritura. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta hora y aumenta nuestra fe, Señor, y nuestro entendimiento, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a tu poder. Gracias te damos, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Yo bendigo a cada hermano aquí presente, representando a cada familia, Señor. Bendícelos grandemente y ten misericordia de esta congregación que está aquí en Tula de Allende Hidalgo, Señor. Gracias te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Palabra de Dios para todos. Ciertamente en este tiempo cada quien tiene filosofías. Ha venido muchas filosofías a querer ingresar a la congregación o a la palabra del Señor. Pero ciertamente nada más hay una verdad, que es la verdad de Cristo. Pero en nuestra opinión, cada persona tiene su propia opinión. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y cuando nos presentamos delante de la Escritura, nos vemos confrontados con nuestras opiniones, con nuestro conocimiento, con lo que nosotros entendíamos o con lo que nosotros sabíamos. Muchas veces la palabra de Dios es contraria y totalmente un giro de 180 grados en contra de nuestros razonamientos. Dice aquí la Escritura que Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes ¿a cuáles? A las nuestras. Pero ¿qué es una pasión? ¿Qué es apasionarse por algo? El diccionario lo describe como un deseo incontrolable. Como un deseo incontrolable por algo. Puede ser el amor, cuando alguien se apasiona por una persona. Puede ser por tu trabajo, cuando alguien se apasiona por su labor. Puede ser por un objeto, cuando alguien se apasiona por un objeto, o por una reacción o por un pensamiento. Nos podemos apasionar por muchas cosas. Y es una reacción, una pasión es una reacción irracional. Es una reacción que no se reflexiona antes. Es como cuando alguien te dice algo y tú luego te enciendes y contestas de manera no grata, o puedes contestar de manera arrebatada. Muchos de los problemas que se tienen hoy en día es porque nos apasionamos en un razonamiento. Los problemas que suceden en casa, la mayoría de veces son por un tono mal de voz, un mal tono de voz. No es porque te quería decir algo malo, sino simplemente lo dijo de una manera mal. Simplemente ocupó un tono de voz mal. Pero la otra persona no tuvo la paciencia necesaria como para entender qué le estaba diciendo. Cuando nos habla del profeta Elías, conocemos la historia del profeta Elías, que era un hombre que cuando él oraba las cosas se hacían. Y que dice la Escritura que cuando él hablaba porque estaba bajo la presencia del Señor y las cosas sucedían. Cuando hablo de pasiones, debemos de hacer una reflexión nosotros mismos para saber a qué nos estamos apasionando hoy en día. Los jóvenes se apasionan por su teléfono. Incluso ya los adultos están llegando a esa etapa donde se les quita a un joven el teléfono y reacciona de una manera irracional, de una manera irreflexiva, donde no miden las consecuencias para volver a obtener lo que tenían. Le pueden decir desde malas palabras a los padres, tomar una mala actitud, hasta querer golpear a la persona por el teléfono o por el objeto que desean. De la misma manera sucede cuando nosotros queremos imponer una opinión
si nos apasionamos, vamos a querer golpear, vamos a querer imponer. Por eso nos describe la palabra de Dios. Aquí Santiago escribe y dice que Elías era como sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La palabra de Dios está llena de ejemplos para que observemos que sí se puede vivir una vida en Cristo, que sí se puede vivir una vida honrosa en Dios, que sí se puede cambiar nuestro carácter, que sí podemos transformarnos por medio de la sangre de Cristo. Porque si llevas 1 año, 2 años, 6 meses, el tiempo que lleves en Cristo, 20 años, y pareciese que tu carácter, pareciese que tu forma de ser, pareciese que tu vida no ha cambiado, entonces sí hay un problema grave. Sí hay un problema grave. Porque puede que solamente seas simpatizante de la palabra, puede que no seas nacido de nuevo, porque la Escritura dice que los que venimos a Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor lo que nos está diciendo es que Él hace un borrón y cuenta nueva, pero nos viene a transformar no por nuestra fuerza, sino por el poder de su palabra que ahora está en nosotros, el poder de su Espíritu Santo que nos moldea. Cuando se refiere aquí la palabra de Dios a Elías, se refiere como un hombre que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque cuando a veces ponemos de ejemplo a Cristo, muchos dicen, es que Él era Dios. Y efectivamente, Él es Dios. Él fue Dios aquí en la tierra y Él sigue siendo Dios. Y lo vemos como un ejemplo lejano, porque decimos, ¿cómo me puedo comparar con Jesús? Ciertamente debemos de seguir sus pasos. Pero muchos hombres probaron que sí se podía vivir una vida en santidad para el Señor. Tenemos el ejemplo de Job. Incluso aunque David pecó, dice la Escritura que su corazón era conforme al de Dios. Vemos ahí un caso de arrepentimiento donde el Señor da un perdón completo. Pero si seguimos siendo apasionados en nuestros razonamientos, en nuestras cosas, no vamos a llegar a ningún lado. Debemos de ser más pacientes, y eso lo dice el principio del capítulo. Vamos a leer el verso 1. Perdón, el verso 7 y el verso 8. Verso 7 y verso 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Estos son los momentos donde debemos de afirmar nuestros corazones más en Cristo. Estos son los tiempos de los cuales hablaba el profeta Daniel. Estos son los tiempos en los cuales hablaba el profeta Juan. Donde se le revela el Apocalipsis, estamos viviendo lo que Pablo decía, que en el próximo de los tiempos, en el último de los tiempos, el amor de muchos se iba a enfriar y muchos incluso apostatarían de la fe. El apostatar es el negar a Cristo, el dejar la creencia en el Señor e irse a otra religión, e irse a otras creencias. Pero es porque las pasiones los dominan, un impulso los domina. Se enojaron con el pastor y ese impulso los dominó. Dominó no solamente su mente, sino dominó su cuerpo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? La gente hace oraciones, también hace oraciones. Y dice: Señor, si tú sanas a esta persona, yo te sirvo, pero si no la sanas, ahí muere. Y ciertamente el Señor es el que decide, dice que Él es el que da y Él es el que quita la vida, Él es el que sabe los tiempos de cada persona. Pero nosotros en nuestra pequeñez, siendo tan pequeños, nuestra mente tan absorta, nuestra mente tan pequeña que no entiende el conocimiento del Señor, no entendemos por qué Él hace las cosas o por qué hace determinada situación en un tiempo.
Nuestra mente se apasiona, nuestro pensamiento se apasiona por esa persona, por ese objeto. Y le decimos al Señor, si tú me das, yo te doy. Pero nuestra pasión y nuestros sentimientos son voluntad del Señor. Nuestra pasión y nuestros sentimientos son voluntad nuestra. Cualquiera de nosotros podemos saber por qué nos apasionamos. Hay quienes se apasionan por la televisión. Si no están viendo televisión, no se sienten bien. Si no están comiendo, no se sienten bien. Se apasionan. Es un deseo incontrolable. Es un deseo que domina. Puede ser una adicción, hermano. Pero dice que todo eso se podía presentar delante de Elías, pero Elías refrenaba su cuerpo, se dominaba a sí mismo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el ¿qué? El dominio propio. Es algo no que viene de nosotros, sino que viene de Dios para nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero hermano, es que llevo luchando tanto tiempo con esta situación. Llevo luchando tanto tiempo. Hermano, a lo mejor no se la has dejado completamente al Señor. Si no le has dicho, yo solamente te dejo este 10% y el 90% yo lo cargo. Cuando el Señor nos dice en Pedro, echad todas vuestras cargas y ansiedades sobre de mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Y esto radica en las predicaciones que hemos estado dando tanto el pastor como un servidor. Radica en cuánto creemos que Él tiene cuidado de nosotros. Radica en entender que es mayor Él que nuestros deseos, que mayor es su galardón que lo que yo puedo desear aquí en la tierra. Incluso ministerialmente pudiese suceder pasiones. Pudiésemos apasionarnos con muchas cosas. Pudiese yo apasionarme con salir en televisión, como los grandes pastores o grandes apóstoles que se dicen. Pudiese yo apasionarme con tener un templo de $1 millón. Pero si no es la voluntad de Dios, mi pasión no estará fundada sobre la roca. Nuestro deseo debe de ser Él en todo lo que nosotros hacemos. Por eso dice la Escritura, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y esto lleva a la oración. Esta palabra lleva a que debemos de estar orando para tener esa paciencia. Debemos de estar orando para obtener ese galardón del Señor. Debemos de estar orando y debemos de ser pacientes en Dios y esperar en Él, no en otra persona. Porque muchas veces nos acercamos a alguien que creemos que nos puede ayudar o nos puede bendecir. Es como cuando alguien le va a pedir trabajo a alguien importante. Ya espera en esa persona y no está esperando en el Señor. Es que me va a hablar por teléfono. Mejor órale al Señor. Ya fuiste a hablar con la persona, pero Dios es el que mueve el corazón. Y creemos que esa persona, creemos que ese individuo, creemos que esa cosa, creemos que esa acción, creemos que ese trabajo, creemos que ese negocio es el que nos va a prosperar. Creemos que eso es lo que nos va a dar felicidad. Creemos que es lo que nos va a traer satisfacción, cuando lo único y el único que trae satisfacción verdadera y completa es Dios a nuestra vida. Es lo único que nos puede llenar verdaderamente. Porque todo lo demás pasa. Todo lo demás pierde su brillo. Todo lo demás no es para siempre. El único que es para siempre es Dios Todopoderoso. Pero ¿qué crees? Es nuestro Dios Todopoderoso. Y nos ha venido a ser hechos hijos de Él a través de la reconciliación que tuvimos a través de Jesucristo para con Dios Padre. Pero nuestras pasiones no deben de dominar sobre nuestra espiritualidad. Puedo molestarme con mi esposa, con mi esposo, pero debemos de dominarnos y debemos de recordar qué es lo que nos ha enseñado la palabra del Señor.
Nos ha enseñado que en el perdón hay liberación. Nos ha enseñado que si nos golpean en la mejilla una vez, debemos de ¿qué? De poner la otra. Que debemos de bendecir a quienes, a nuestros enemigos. Que debemos de cómo comportarnos, debemos de estarnos santificando, ¿cómo? Día a día. Por eso nos habla de la paciencia. Nos habla de que Elías era un hombre pasional, era un hombre arrebatado. ¿Cuántos conocimos a Pedro a través de la Escritura? Pedro era un hombre apasionado. Pedro era un hombre que en lo que hacía era muy apasionado. Si era pescador, era buen pescador. Si fue discípulo, fue el mejor discípulo. Fue de esos que arrebataban, que corrían y que cortó oreja, que defendió al Señor Jesucristo cuando se necesitó. Él fue el que sacó la espada y cortó la oreja de alguien que venía en contra del Señor. Pero dice la Escritura que por su impulso, pudo haber muerto de la misma manera Pedro. ¿Recuerdan cuando cortó la oreja del soldado Pedro? Y el Señor le dice: Pedro, el que a espada, al que hierro mata, a hierro muere. Y entonces fue cuando el Señor sana a este hombre en ese mismo momento, para que eso no viniera ¿a quién? A Pedro. Un impulso, una pasión que nos domina, podemos terminar de muy mala manera. ¿Cuántas veces en los matrimonios se observa ese tipo de pasiones? No es por el esposo y no es por la esposa, sino es un razonamiento de quién tiene más la razón. Es que yo soy el que grito más fuerte. Es que yo soy el que hablo más fuerte. Es un dime y direte apasionado, sin pensarse. Cuando debemos de recordar lo que nos enseña la Escritura. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. Maridos y mujeres, amad a vuestros maridos y sujetarse a ellos, así como ellos están sujetos ¿a quién? A Cristo. Pero todo esto es un proceso de estar en la palabra del Señor. Yo les he dicho que la palabra de Dios no es un versículo, sino es un compendio completo. Cuando dice aquí la Escritura, tened paciencia, era por el oprobio que estaban teniendo, la represión que estaban teniendo los creyentes en Cristo. Tengan paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor ciertamente, la venida del Señor, que dice, está cerca. Y en estos tiempos es cuando más se acerca nuestro Señor Jesucristo, y es cuando más paciencia debemos de tener. Debemos de creer en su palabra y debemos de estar firmes, porque muchas cosas queremos, pero a veces no las alcanzamos porque no eran del Señor. Debemos de entender que la paciencia debe de ser un atributo en cada uno de nosotros. El que no tiene paciencia, rápido quiere contestar. El que no tiene paciencia no pone atención a lo que tú hablas. El que no tiene paciencia quiere hacerlo él solo. El que no tiene paciencia no quiere ayuda. El que no tiene paciencia cree que tiene todas las respuestas. El que no tiene paciencia se cree superior a los demás. El que tiene paciencia reflexiona. El que tiene paciencia ayuda. El que tiene paciencia siente empatía por los demás. El que tiene paciencia se detiene a ver qué necesidad hay. El que tiene paciencia no busca lo suyo propio, sino busca lo de los demás. Podemos ser hombres o mujeres arrebatadas, pero ¿para qué somos arrebatados? ¿Para nuestro carácter o para servir a Cristo? Porque un arrebato para Cristo es bueno. Pablo era arrebatado, era un hombre que no medía las consecuencias.
Era un hombre que iba a hablar con reyes. Era un hombre que iba y se metía a las sinagogas y les predicaba del Cristo verdadero. Se levantaba en medio de la congregación y empezaba a predicar el evangelio de Cristo sin temor a lo que pudiese ocurrirle, pero porque sabía que iba de parte del Señor. Pero debemos de entender estas dos cosas. Hay cosas que hacemos nosotros y hay cosas que hacemos para Cristo. Regularmente queremos que Dios nos ayude en las cosas que queremos para nosotros. Queremos más economía, queremos que queremos bienestar, queremos más cosas para nosotros. Santiago mismo explica que por qué no recibimos. Dice que porque cuando oramos, oramos mal, que porque oramos pidiendo para nuestros propios placeres, para nuestros propios deleites. Oramos: Señor, ¿por qué no me das la casa que sale en la televisión? Señor, ¿por qué no me das la posición que tiene esa persona? Señor, ¿por qué no me das este puesto? Señor, ¿por qué no me das aquello? Señor, ¿por qué no me das lo otro? Cuando Mateo describe perfectamente qué es lo que el Señor enseñaba. Mateo en su capítulo 6 habla acerca de la oración en el capítulo, pero en el verso 33 nos enseña y nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Pero queremos hacer al revés las cosas por nuestras pasiones, por nuestros deseos incontrolables de tener, por nuestros deseos incontrolables, o que no reprimimos, o que no dominamos, más bien, que no alcanzamos a dominar, porque esos sentimientos nos dominan a nosotros, y preferimos las cosas ajenas a Cristo. Esto no solamente es económico, esto puede ser en una posición de tanto de un hijo, puede ser que tú ames más a tus hijos, que tú ames más a tus nietos, que tú ames más a tu esposo, que tú ames más a tu esposa. El Señor Jesucristo nos dice que quien ama más a padre, madre, hijo, hermano, esposa, yerno, lo que tú me digas, casas, todo lo que está sobre esta tierra, más que a Él, no es digno de Él. Es una palabra contundente. Es una palabra que no podemos incluso entender con nuestro pensamiento. ¿Cómo no voy a amar a mi hijo? No es que no lo ames, sino que tu amor no rebase el amor que tienes por él que el que tienes por Dios. Porque en un momento dado podemos ser probados. En un momento dado podemos ser probados a manera de ver dónde está nuestro corazón. El pastor predicaba acerca de Job, que fue probado hasta el límite, que perdió a sus hijos, que perdió sus tierras, que perdió su economía, que perdió sus criados, que perdió todo lo que él tenía. Que incluso su mujer, cuando vino la enfermedad sobre él, le dijo: ya maldice a Dios y ya muérete. ¿Cómo retienes tu integridad? Y le dijo: Job, como una mujer fatua, tú has hablado. ¿Qué acaso solamente recibiremos lo bueno o el bien? Dice la Escritura. Pero el bien es lo que nos agrada por naturaleza. Nos sentamos con quien creemos que nos puede beneficiar. Nos juntamos con gente que creemos que nos puede ayudar. Nos juntamos con gente que creemos que nos puede dar. Pero cuando debe de ser al revés, que el Hijo de Dios es el que da, es el que bendice, es el que ayuda. Porque la sociedad, la televisión y todo lo que ahí se explica, todo lo que se enseña, pudiésemos creer, pero ¿qué enseña la televisión? Enseña maneras de ver las cosas. Enseña patrones para la gente. Enseña cómo se supondría que tendría que ser la belleza. Pero cuando Dios nos enseña que la belleza, ¿dónde está? Donde Dios nos enseña que lo que Él mira que es el corazón. No quiero decir con esto que no te cuides. No quiero decir con esto que debes de andar todo andrajoso. Lo que quiero decir es que se nos han implantado ideas que no son del Señor en nuestras vidas. Por eso es que la mayoría de gente es tan pasional en sus cosas. Se apasionan con deportes, se apasionan con muchas cosas, pero no se han apasionado por Dios.
Cuando debemos de amarnos, ¿qué? ¿Cómo? Como hermanos. Debemos de tener las cosas como en común. Somos tan pasionales que si alguien no nos saluda, nos podríamos ir de la congregación. Es por una pasión. Es porque tú dijiste, es que no me saludó, y te apasionaste con ese sentimiento y terminaste diciendo, él o ella está mal y yo estoy bien, por la pasión que tuviste. Pero cuando debimos de haber tenido pasión por Cristo, que Él nos daría la respuesta, la tuvimos por nuestro entendimiento. Dios tiene todas las respuestas, mis amados hermanos, pero debemos de buscarlas de Él. Dice la Escritura en verso 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia ¿hasta qué? Hasta que reciba la lluvia, ¿cómo? Temprana o tardía. La respuesta del Señor viene tarde o temprano, pero viene la respuesta del Señor. Debemos de ser como esos labradores que sembramos, que pusimos esas semillas a su debido tiempo, preparamos la tierra, hicimos todo lo necesario para que esa semilla se diera. Y tarde o temprano esa semilla va a germinar. El detalle aquí es este es el verdadero detalle. Si nos ponemos en un término o en una postura de que nosotros somos granjeros o labradores, hermanos, la mayoría de nosotros quisiéramos que todas nuestras cosechas, de todas nuestras tierras, de todo lo que hacemos, fueran cosechas buenísimas, cosechas que dieran infinidad de fruto, cosechas que dieran infinidad de ganancia, cosechas que fueran increíblemente grandes, y si no las más grandes que hubiese sobre la nación. Pero este es el detalle. Yo no sé qué haya sembrado en esas tierras. Si sembraste un odio, si sembraste una mala palabra, por ejemplo, a nuestros maridos, a nuestras esposas, no puedes pretender que ciegues amor. No puedes pretender que tu semilla dé otra cosa que no fue la que sembraste. No puedes pretender y decirle al Señor: ¿cómo está saliendo esto, Señor, si yo no sembré esto? Si eres honesto, si no eres pasional, regresarás rápido y dirás: por esto está sucediendo, porque en tal tiempo yo sembré esto en mi tierra, sembré esto en mi campo, sembré aquello. ¿Y qué crees? Llegó el tiempo en que tiene que germinar. A lo mejor después sembraste fruto bueno, pero ¿qué crees? El fruto malo, la hierba mala, ¿sabías que crece más rápido? La hierba mala no necesita casi agua. La hierba mala, tú dejas un campo libre así sin hacerle nada, la hierba mala empieza a crecer así, como enredadera, increíblemente rápido, y empieza a cubrir todo el campo. No necesitas regarla, no necesitas hacerle nada, solita crece. Y si intentaste sembrar en ese mismo campo donde estaba la semilla mala, dijiste: bueno, sí está pues malito, sí, apenas va así la hierbita. Y dijiste: pues vamos a echarle trigo, vamos a echarle maíz, vamos a echarle frijolito, vamos a echarle fresas, vamos a echarle algo. La Escritura nos enseña que la hierba mala cubre la buena semilla y la ahoga. Por eso no crecemos, hermano. Por eso no vienen esos sembradíos, esas cosechas que quisiéramos. ¿Sabes por qué? Porque antes de sembrar, ¿sabes qué se debe de hacer? Preparar la tierra. Una tierra no se puede sembrar si no se prepara, porque no va a dar nada. La tierra se tiene que limpiar completamente de toda esa semilla,
Tiene que entrar el tractor a triturar todo lo malo. Tiene que entrar el tractor a barrer todo lo que estaba malo. Ya que está triturado, tiene que entrar la barredora a recoger lo más que se pueda, a recoger todo lo que se pueda, porque llegan a quedar esporas, semillitas. Pero va a ser menos que si dejaras el campo normal, que si dejaras el campo con toda la hierba mala. De la misma manera, si has sembrado algo malo en el campo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, necesitas arrancarlo de raíz, quitar esa raíz de amargura, quitar eso malo. Si te has apasionado por un celular, te has apasionado por tu trabajo, te has apasionado por tus propios razonamientos, tienes que ser no apasionado, sino tienes que centrarte y hacerte varias preguntas, que si estás agradando a Dios con tus actitudes y qué puedes hacer para cambiarlas. Porque no nada más es una guerra, no es una guerra, cuando debemos de estar bien con Cristo. Porque si estuviésemos bien con el Señor, incluso matrimonios cristianos no se separarían. Si estuviésemos bien con Cristo, nos hablaríamos todos los hermanos. Pero las pasiones han dominado a mucha gente en este tiempo. Las pasiones han dominado al hermanito frío, a la hermana fría. Pero al que se santifica, no lo saludó el hermano. Puede que haya pasado al lado de él y no lo saludó. Y en vez de decir, el hermano, ¿por qué no me saludó? Pues a lo mejor no me vio. Pasa al otro hermano y dice, no me vio. Y si no me saludó, yo voy a saludarlo. Pero las insignificancias hacen que nos apasionemos. Hemos escuchado cuántas veces que siempre hacemos, o a veces hacemos, de un vaso una tormenta. En un vaso de agua hacemos ¿qué? Una tormenta, cuando realmente era nada. Cuando realmente era algo tan sencillo. No supimos tener ¿qué? Paciencia. El libro de los Hebreos en su capítulo 10, al final del capítulo dice: porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo esperado un poco de tiempo y habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. Eso quiere decir que debemos de esperar en Dios, pero no solamente debemos de esperar en Dios, sino debemos de hacer ¿qué? Su voluntad. Señor, yo perdono a esa persona desde mi cuarto. No, pues tienes que ir a hacer las paces, porque la otra persona no sabe. La otra persona no va a entender, no es psíquico, no es adivino. Señor, yo pongo mi trabajo en tus manos, pero estás ahí, igual en el cuarto. Yo pongo a mi familia en tus manos, pero estás ahí y la persona no sabe. La persona no sabe. Ni siquiera te has puesto a lo mejor a leer la palabra de Dios en tu casa, o has hecho algo para cambiar las cosas dentro de. Esperas en el Señor, pero también te mueves. Señor, yo no sé cómo vas a cambiar a mi familia, pero yo hago lo que está dentro de mi alcance. Sé que tú harás lo demás. Sé que tú vas a ser el que va a añadir riqueza. Sé que tú eres el que va a añadir prosperidad. Sé que tú eres el que va a añadir bendición a mi casa. No sé cómo, pero yo sé y confío que tú lo vas a hacer. Pero yo cambio todo mi ser para agradarte a ti. Que antes me gustaba alargar la verdad, ya no la alargo. Que antes me gustaba hablar de los demás, ya no lo hago. Que antes hablaba groserías, ya no lo hago. Que antes le faltaba el respeto a mi esposo, a mi esposa, ya no lo hago. Porque no podemos pretender seguir haciendo o siguiendo el mismo patrón y obtener otros resultados. Sé paciente y haz la obra de Dios. No le dejemos la responsabilidad al otro. Es que él me tiene que perdonar. No. Tú empieza a hacer las cosas. Tú empieza a cambiar.
Y el Señor se encargará de cambiar a la otra persona, porque no está en tus manos, no está en ti, sino está en el Señor. Por tanto, ten paciencia y no te apasiones con cosas que no son de Dios. No te apasiones con nada que no sea de Cristo. Mejor, si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón. Dice la Escritura que si te oyere, habrás ganado a un hermano. Amén. Vamos a orar.